Hola, ¿cómo están? Yo soy Cata Delía y esto es Transición 2030. Bienvenidos al programa de hoy, donde nos vamos a sumergir y a escuchar, como siempre hacemos, a los referentes del sector, a empresas, a un montón de gente que sabe sobre el tema porque se acerca la cumbre climática mundial de este año. Este año es en Azerbaiyán, falta muy poco. El año pasado nosotros estuvimos en Dubái en la COP número 28 y sabemos que los países miembros se comprometieron a reducir la cantidad de petróleo, de gas que utilizan, a descarbonizarse, a reducir las emisiones. Esto aceleró, por supuesto, en el mundo y en la Argentina la discusión sobre la transición energética. Entonces, vale la pena preguntarnos todo el tiempo por casa cómo andamos. ¿Qué están haciendo los distintos sectores de la economía argentina? Las empresas, ¿cómo se están adaptando a todo esto? Si miramos adentro de cada empresa, ¿en qué estado están con la sustentabilidad, con los mercados de carbono? Bueno, vamos a escuchar como siempre a las voces de las expertas y los expertos acá en Transición 2030. Tenemos un programón, los invitamos a quedarse. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Seguimos acá en la cumbre climática mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. En el futuro va a ser aún peor si hoy en día no se toman esas decisiones correctas. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Bueno, decíamos, ¿qué están haciendo las empresas en la Argentina de cara a la transición energética, a los objetivos para tratar de llegar al 2030 y al 2050? ¿Y cuál es el rol que ocupan los empresarios hoy? Y qué mejor que traer a dos invitadas que han venido a Transición 2030, que estudian mucho estos temas y que nos damos el gusto de volverlas a recibir. Son dos grosas totales. Está Mariana Contegrán con nosotros, que es profesora del SEMA y economista senior del Banco Mundial. Gracias, Mariana, por volver. Gracias. Un gusto tenerte. Y está Mica Carlino, que también vuelve acá, que es especialista en finanzas sostenibles en la Fundación Torcuato Di Tella y es miembro del board de la Universidad Torcuato Di Tella. Gracias, Mica, por volver también. Placer. Gracias a las dos. Bueno, a ver, arranco preguntándoles, no sé si querés arrancar vos, Mariana, respondiendo por el rol de los empresarios bueno, con la sustentabilidad hoy, en el 2024, mirando que quedan 6 años para el 2030. Queda poco. ¿Cómo queda poco? O sea, claramente vamos a tener que cambiar el nombre de este programa y no sé en qué estado estaremos en el 2030. Bueno, el rol de las empresas es muy importante. Por ahí podemos volver atrás, más que al 2024, ir más atrás, y podemos volver a un economista que es muy conocido, que es Milton Friedman, que dijo algo bastante desafiante, que es que la única responsabilidad ambiental de las empresas es maximizar beneficios dentro de la ley. Parece desafiante porque parece decir, bueno, no tienen nada para hacer, nada más cumplir con la ley. Y eso sería así si la ley reflejara todo lo que hay que hacer en términos de sustentabilidad, pero en general no es tan fácil que sea así. Pero bueno, maximizando los beneficios, de todas maneras uno puede pensar que las empresas cumplen con su rol de sostenibilidad. Porque si vos pensás los beneficios que son los ingresos menos los costos, ¿no? Entonces, si son verdes, las empresas van a tener que les paguen un plus por bienes verdes, acceder a algunos mercados que solo pueden acceder si son verdes, por ejemplo, la nueva regulación de importar a la Unión Europea solo si podés probar que no deforestaste
es un ejemplo de acceso a mercados. Si desarrollás una tecnología verde que la podés vender, todo eso te aumenta los ingresos. Y por otro lado, lo verde también entra en los costos, porque puede ser que vos tengas mayores costos por hacer alguna medida de verde, digamos. Pero también te ahorrás multas, te ahorrás juicios, todo eso te rebaja los costos. Y por ahí podés conseguir créditos más baratos por ser una empresa sostenible. Así que no hay que tener miedo de decir esa frase, ¿no? Que maximizar beneficios dentro de la ley igual es verde. Pero si nosotros miramos, digamos, los últimos, no sé, 10 años en las empresas argentinas y pensamos en las cabezas de cada empresa acá, ¿no? Para mirar nuestro metro cuadrado. ¿Cómo ha variado cómo se toman la responsabilidad ambiental cada una de esas empresas? Y mira, no sé si... Dale. En general, las empresas en Argentina y en todos lados han transicionado desde ver lo verde como un problema a ver lo verde como algo estratégico. Algo que... en algún momento fue un problema lo verde. Y sí, hay, digamos, el ambientalismo en los 70 era muy en contra de las regulaciones ambientales y decir que eso iba a aumentar los costos y que solo era eso. Pero hoy en día para las empresas el tema de ser sostenible es algo estratégico, o sea, mostrar que es sostenible y es estratégico por lo que hablábamos antes, porque te puede dar acceso a mercados, te puede hacer que los consumidores te prefieran a vos y a otra empresa. Entonces yo creo que sí, así como el gobierno ha cambiado su perspectiva y los consumidores han cambiado su perspectiva, también las empresas han cambiado su perspectiva. Mica. Las empresas básicamente hacen un negocio. Una empresa existe porque tiene un negocio y lo que quiere es justamente lo que decía Mariana, ¿no? Maximizar sus beneficios. Hace un tiempito estaba en una conferencia y alguien dijo, bueno, si es negocio, lo van a hacer. Y un poco lo que ves es eso. Las empresas están haciendo cosas diferentes porque hay un negocio, si no, no lo harían. Y tiene que ver un poco con esto, ¿no? Lo ambiental, lo social ya no es solo un costo, un problema, sino es una oportunidad y esa oportunidad genera mayores ingresos, menores costos y un atractivo, un negocio adicional. Entonces ya no deja, ya la empresa tradicional no está solo buscando maximizar la rentabilidad económica, es una empresa que busca tener triple impacto. Entonces es económico, ambiental y social y busca generar eso en su radio de acción. O sea, si va a estar en una determinada localización, busca generar un impacto social positivo, un impacto ambiental y eso tiene que ver con que ya no es solo rentabilidad económica. Vamos en un rato a escuchar la voz de distintas empresas y qué están haciendo, pero me interesa que le contemos a nuestros televidentes del otro lado, si lo pueden explicar lo más llano posible para alguien que está en otro mundo, ¿qué significa para una empresa hoy adaptarse un poco a estas reglas internacionales de reducir las emisiones? En criollo, lo más fácil posible, ¿qué es cuando estamos hablando de triple impacto, de adaptarse, de ser sustentables? ¿Qué significa eso? Lo podés hacer en un montón de cosas, o sea, súper sencillo, eficiencia energética, por ejemplo, consumir menos energía y eso se traduce automáticamente en que la empresa gasta menos en la cuenta de luz o de gas que tiene al final del mes para producir el bien. No sé, una empresa de galletitas necesita un horno. Si gasta menos gas, al final del mes la galletita que produjo le cuesta menos por unidad que produce y eso tiene que ver, por un lado, con contaminar menos porque el gas tiene... menos impacto. El gas tiene menos impacto, pero si para una misma galletita usas menos gas, contaminas menos. Entonces, al final del día estás ahorrando y a la vez estás haciendo estás produciendo con un menor impacto ambiental. Entonces, al final del día,
una medida de eficiencia energética, como puede ser producir con menos cantidad de gas por unidad de galletita o lo que sea, digo, un ejemplo muy básico, es una forma de lograr impacto ambiental positivo. Y te agrego que además, si vos exportás a la Unión Europea, no galletitas, pero acero o aluminio o esas cosas, te ahorrás de pagar por tu huella de carbono de esa producción. Porque a partir de poco, del 2026, vas a tener que pagar si vos emitís más por unidad de producto que los productores de la Unión Europea. Esto es algunos un hecho. bienes, ¿no? Se no les las pregunta galletitas. también, porque han venido invitados acá que han dicho este programa no se tendría que llamar Transición 2030, se tendría que llamar Curro 2030 porque es todo un chamullo lo de la Agenda 2030. ¿Es real esto? ¿Va a pasar? Digamos, el que no se adapta a esto se va a quedar afuera del comercio. Y lo de la regulación de deforestación entra en vigencia el 1 de enero del año que viene, así que no hay mucho tiempo. No es algo que lo decimos O sea, nosotros. por pragmatismo te tenés que adaptar a los objetivos. Sí, hay una ley de la Unión Europea que dice si tu producto viene de una zona deforestada, no entra o paga un impuesto. Entonces al final competís en peores condiciones para algunos productos, no es el caso de las galletitas que hay. ¿Y por qué hay tanta resistencia a esta agenda? Y porque es una medida unilateral de la Unión Europea. Entonces, bueno, los países creen que no está bien que una región o un país decida eso. Quisieran que sea algo acordado en la conferencia de las partes. Pero bueno, como tardan los acuerdos en la conferencia de las partes, algunos países que hacen políticas ambientales estrictas tienen miedo por su competitividad, pero a su vez quieren hacer cosas ambientales. Entonces adoptan esas normativas. Pero no necesariamente para Argentina es malo, porque Argentina produce soja y carne, que alguna ya tiene huella calculada, y bueno, por ahí si hace bien las cosas puede llegar a tener oportunidades por esas regulaciones. Ustedes son muy grosas, pero las voy a usar de profesoras una vez más a las dos para que nos expliquen un poco lo de la huella de carbono, porque después quiero entrar un poco en qué están haciendo las empresas con los mercados de carbono. Entonces, ¿qué es la huella de carbono? ¿Qué es un bono de carbono? ¿Qué es el mercado de carbono? Si nos lo pueden explicar para alguien que está de nuevo del otro lado, es la primera vez que nos están escuchando. Bueno, cuando vos producís algún bien, emitís una serie de gases de efecto invernadero, que son los que existen en la atmósfera, que hacen que el planeta, que podamos vivir en este planeta a la temperatura en la que vivimos, más o menos 18 grados en promedio en el mundo. Esos gases mantienen la temperatura, como estamos produciendo y emitiendo muchos más gases, se está calentando el planeta. Entonces parte de lo que estamos discutiendo y se está discutiendo hace 30 años en términos de cambio climático es cómo hacer para tratar de reducir esas emisiones. Entonces parte de la discusión es cómo hacer para producir emitiendo menos de esos gases. Y por eso es que se habla de la huella de carbono, porque lo que están tratando de hacer es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que se miden en toneladas de dióxido de carbono equivalente. ¿Cómo se mide eso? Por ejemplo, si alguien le quiere medir la huella de carbono a una empresa, ¿cómo se hace? Bueno, tenés distintos alcances, que es lo que haces es decir, bueno, si yo produzco un determinado bien, ¿cuánto emito en toneladas equivalentes de dióxido de carbono por producir ese bien? Entonces, ¿cuánta luz uso? Lo que tengo en mi planta por ese producto. Y después tenés el alcance tipo 2, es que además cuánto necesito de energía que compro de la red. Y entonces si la energía es renovable, estás consumiendo energía que no emite y entonces es menos carbono intensivo y entonces tu huella de carbono es menor. Y después también tenés la huella de carbono de alcance tipo 3, que es de los productos que vos le vendés al consumidor, que también
tienen una huella de carbono. Entonces ahí es toda la cadena de valor. Ahora, Mariana, vamos, porque son temas... Sí, ¿qué ibas a decir? Y hay huella de carbono, huella hídrica. En realidad Huella Europa, hídrica, por ejemplo, mide como 14 impactos. A ver, ¿cómo es huella eso? de carbono es la más famosa. ¿Y huella hídrica qué es? A ver, Y es la cantidad de agua que usás. Entonces, eso, distintos otros contaminantes, entonces se mide la huella de distintas cosas. huella Lo hídrica, más huella de común, carbono, ¿y qué más? y de contaminación del aire, de distintos residuos que generás. Pero bueno, la de carbono es la que más se habla. Entonces, La popular. Claro. Sigo metiéndome en temas que escuchamos un montón, pero la gran mayoría nos pasa un poco por el costado, aunque no tanto, pero no... A veces nos cuesta, ¿viste? Los nombres, mercado de carbono. Ustedes dos nos han tratado de explicar los bonos de carbono, los bonos verdes, el mercado de carbono. Si lo puedes volver a explicar, Mariana, porque sé que lo explicas muy bien, y sobre todo, ¿qué son los mercados de carbono y qué están haciendo las empresas con los mercados de carbono? ¿Cuál es el vínculo de las empresas con los mercados de carbono hoy? Bueno, a ver si lo logro. Mercados de carbono hay de dos tipos grandes. Sí. Uno son los sistemas que se llaman cap and trade, que es que alguien pone un techo a las emisiones y reparte derechos a emitir. Y esos derechos se pueden comercializar entre las empresas. ¿Está bien? Hay países donde existe eso, por ejemplo, la Unión Europea existe. Pero después hay otra cosa que son los créditos de carbono, no los derechos a emitir, sino créditos que se generan si uno reduce las emisiones por debajo de cierto nivel, o planta un árbol y con eso captura emisiones de carbono, o evita que las emisiones se generen. Por ejemplo, no cortás un árbol, entonces como los árboles capturan, no se generan esas emisiones. Entonces, esos créditos de carbono no es que alguien te los da o hay una subasta y vos los comprás y los podés transar con otros, sino que los tenés que generar demostrando que haces algo bueno para el ambiente en términos de carbono. Ahora, normalmente las empresas en países donde no hay una regulación de derechos de carbono, por ejemplo, en Argentina vos no tenés, o sea, tenés un impuesto al carbono en las naftas, pero, o bueno, los combustibles líquidos en general, pero no tenés un sistema de derechos. O sea, hay la idea, bueno, pero todavía no está. Pero sí hay créditos de carbono, o sea, sí hay empresas que desde hace muchos años generan esos créditos. En general eran todos créditos de cosas de energía, ¿viste? Energía solar que reemplazaba térmica, eólica que reemplazaba térmica, entonces eso es una ventaja para... Claro. Pero cada vez más hay cosas asociadas a bosques, ¿viste? Vos reforestás o vos conservás un bosque y eso genera créditos. Entonces, en ese sentido es como que ha cambiado un poco el perfil, ¿viste? Vos podés ser una empresa petrolera, pero comprás conservación de bosques en otro lado, entonces es ese que hace la reducción y que genera esos créditos, le pagás. Y eso, digamos, hoy en día en las empresas argentinas, ¿cómo lo están manejando? Digamos, ¿cuál es el vínculo? ¿Están todas metidas en esto? No, son empresas que empiezan a buscar tener un negocio alternativo o porque su misión como empresa tiene que buscan tener menor impacto ambiental y entonces, o directamente porque son empresas que están dedicadas a negocios de mercado de carbono. O sea, una empresa, por ejemplo, de energía renovable, Sí. reduce emisiones, certifica, las vende y es parte de su negocio como tal porque fue desarrollada con ese objetivo puntualmente. Pero Poco todavía, es incipiente. Se los pregunto, porque lo que quiero saber es si es bueno o malo, digamos. O sea, ¿sirve? no, está buenísimo. El que lo hace está buenísimo y es como un negocio adicional al negocio que puede tener una empresa tradicional. Y hay empresas que de golpe deciden ya empezar a tratar de compensar las emisiones de su negocio tradicional, que puede ser que sea un negocio súper intensivo en carbono. Entonces, de golpe... Sí,
servir sirve porque reduce las emisiones. Algo ayuda, digamos. Yo lo que quiero saber es si hay más negocio detrás de eso o en realidad, claramente, si todas las empresas se meten en los mercados de carbono, bueno, es una contribución más. Y para darte una idea, si vos mirás los mercados voluntarios, porque en los mercados que, más que mercados voluntarios, en los certificadores de carbono, ¿bien? Que son básicamente 4 empresas internacionales y en Argentina solo son, creo, 25 más o menos proyectos y están muy concentrados. Una empresa tiene la mitad. Una empresa que reduce emisiones tiene la mitad de esos créditos. Históricamente hubo un auge de estos mercados de créditos cuando fue el protocolo de Kioto. Más o menos en el 2012 hubo como un pico. Después bajó y ahora con este tema de los mercados voluntarios volvió. Lo que pasa que ahí el tema es cuál es el precio del carbono. Claro. Porque tiene que ser suficientemente alto como para que compense el costo de hacer el proyecto. Entonces no siempre es tan alto, ¿no? Sí, también que las certificadoras certifiquen realmente la reducción de emisiones. Si hay una Hubo el año pasado una denuncia por sobreestimación de la certificación de reducción de emisiones y eso obviamente pone en duda todo el mercado y genera como mucha volatilidad. Claro, claro. Entonces, entre que hay un mercado blue y un mercado como más oficial y si encima están en duda las certificadoras, medio al horno estamos. Sí. Entonces ahí tenés como toda la trazabilidad de la certificación de emisiones es súper importante para darle certidumbre a un mercado que se puede venir abajo por temas como este. Claro, el mercado sí es así como hablamos. El mercado a la larga, si hay un problema así, lo capta porque enseguida baja los precios de este tipo de cosas. Pero bueno, hay muchas iniciativas para la integridad del mercado, para estar seguros que esa línea, ¿viste? Que la mejora está bien calculada. Pero también, bueno, no es fácil. O sea, es más fácil en los sistemas donde hay derechos que se comercializan que en los sistemas que tenés que probar la reducción. Porque probar una reducción desde qué piso, eso es el tema. Sí, igual cuando se desarrolló el mercado regulado de la Unión Europea tuvo sus altibajos porque como todo mercado nuevo tiene cierta incertidumbre y eso hace que sea un poco volátil al principio. Y hay un proceso de aprendizaje como porque todo. Es más nuevo el fenómeno. Exacto. También. Ahora, para ir cerrando, nosotros en los próximos minutos de este programa vamos a escuchar la voz de empresas muy importantes. Si ustedes tuvieran que cerrar cada una de ustedes diciendo, bueno, el desafío de las empresas en general en la Argentina, de los CEOs en la Argentina, dejar como desafíos así, miguitas para los próximos, no digo 20 años, sino 6 años, hasta llegar al 2030. ¿Qué dirían? Bueno, yo creo que pensar a 6 años es difícil porque en realidad las decisiones que tomás hoy no van a ser para los próximos 6, van a ser para los próximos 25 o 30 años. Muchas de las decisiones de inversión de una empresa grande se amortizan en 30 años, entonces está bueno pensar con esa visión de largo plazo y no de los próximos 5. Obvio, hay cosas que haces para los próximos 5, pero te sirve pensar también como un poco a largo plazo porque de golpe, si vos haces una inversión a 25 años y haces en un sentido, quizás te quedas afuera del negocio. Entonces, tener la visión de largo plazo me parece que suma un montón porque justamente puede ser que no tengas más un negocio si lo mirás a corto plazo. Mariana. Y sí, es muy difícil porque es una decisión bajo mucha incertidumbre. O sea, ¿qué va a pasar con los mercados de carbono? ¿Qué va a pasar con el petróleo y el gas? Entonces, lo que hay que hacer es tomar una decisión con incertidumbre y pensar qué es lo peor que puede pasar, qué es lo mejor que puede pasar. Y bueno,
O sea que el desafío que tienen los empresarios hoy, a los que les voy a preguntar en instantes todas estas cosas, es básicamente pensar en el largo plazo sabiendo que hay mucho de no sabemos qué va a pasar mañana. Sí, porque no sabes el precio del carbono, que depende de un montón de cosas, no sabes si los consumidores realmente van a valorar, si realmente los consumidores te van a pagar una diferencia. Sí, es difícil, o sea, no hay una regla tan simple para los empresarios, ¿no? Yo creo que es más fácil ser académico que empresario. Bueno, Mariana y Micaela, la verdad es que es un gusto siempre escucharlas, las volveremos a escuchar acá, nos encanta que vengan a Transición 2030, aprendemos un montón, este es un programa para que aprendamos todos juntos, así que gracias. Gracias a vos. Y les decíamos, ahora es el turno de las empresas. Vamos a escuchar un poco qué están haciendo acá en la Argentina y tenemos al capo de Scania, está el CEO de Scania acá en el estudio de Transición 2030 para explicarnos, para contarnos, nos damos el gusto de escucharlo, está Oscar Jaern, ¿no? Eso, correcto. ¿De dónde es tu apellido? Es sueco, yo soy sueco. ¿Sos sueco? Soy sueco, pero bueno, tengo una experiencia en Argentina hace más de 20 años. Ah, porque hablas perfecto español. Sí, de hecho lo hablamos en casa porque mi esposa es argentina. Claro, no, Sí. Perfecto español. No, si no te preguntaba de dónde eras, pensaba que eras argentino. Bueno, un poco argentino sos igual. Sí. Bueno, hablando de empresas y sustentabilidad, ¿qué es la sustentabilidad para Scania? Mira, la sustentabilidad en general es un término tal vez un poco hasta sobreutilizado el día de hoy y es muy amplio también, ¿no? La sustentabilidad va desde el impacto medioambiental hasta derechos humanos, la ética, en fin, una amplitud grande de temas, ¿no? Pero justamente en Scania nosotros tenemos un propósito muy ambicioso que lo definimos hace más de 10 años, donde nosotros en realidad nos decidimos a reescribir el libro de verdad en el camino hacia la sustentabilidad para nosotros. O sea, lo pensaron hace 10 años pensando en un largo plazo. Sí. Justamente viendo los cambios en la sociedad y la importancia estratégica de incluir la sustentabilidad dentro de nuestra empresa, inclusive haciéndolo el propósito de todo lo que hacemos. Y este propósito nosotros lo definimos un poquito más exacto, si así lo querés decir, en el sentido de que nosotros en Scania queremos liderar un cambio, o transición, para usar el nombre del programa, queremos liderar un cambio hacia un sistema de transporte más sustentable. ¿Y por qué un sistema? Porque hay muchos involucrados. En el transporte, Scania es una partecita, pero hay el que compra el vehículo, hay el que lo utiliza, proveedores de energía, de combustible, gobierno, sociedad que es impactada por más que no use el transporte. En fin, hay muchos jugadores y es todo un sistema. Entonces tenemos que tener un diálogo con todas las partes interesadas. A ver, para el televidente que nos está escuchando, contá un poco qué es Scania y cómo cambió esto. Hace 10 años cuando dijeron, bueno, vamos a trazar un camino adaptándonos básicamente al contexto del cambio climático y a los objetivos de reducir las emisiones, de hacer la transición energética. En ese momento, ¿qué hacía Scania y qué empezaron a hacer en este proceso? Empecemos 130 años atrás, más o menos, sí, cuando se fundó la empresa en Suecia, en el país de donde soy, efectivamente. Es una empresa que hace camiones, buses, motores y tenemos todo el postventa, todos los talleres para cuidar de estas grandes inversiones que hacen nuestros clientes. Y a lo largo de los años, obviamente hacíamos productos, servicios conectados a esto y, como te decía, en los últimos 10 años redefinimos la forma de trabajar de la empresa para brindar no solo los productos, los fierros, si así lo querés decir, sino que toda la solución del transporte. Esto va a depender del país y del cliente. Puede ser simplemente el camión con sus service o puede ser como hacemos con nuestros clientes mineros, donde criamos un taller dentro del campamento de minero a más de 4.000 metros de altura, o puede ser criar en conjunto con un municipio un sistema de buses urbanos que incluye el sistema de boletos hasta las estaciones para donde esperan los pasajeros, o mismo el diseño de la ruta, depende del país y las circunstancias.
A ver, y entonces hoy en día, venimos un poco como al presente del 2024, si vos le tenés que contar al televidente, bueno, nuestra transición, empezó la transición energética en Scania, ¿no? Nosotros no vendemos energía, no, pero en cómo lo hacen, energía. no, pero cómo lo hace, cómo ustedes reducen, cómo ustedes son sustentables, ¿qué le contarías al televidente? Mira, en Scania tenemos dos alcances, como decían las académicas, ¿no? Tenemos nuestra propia operación, o sea, el impacto ambiental que tenemos como empresa, puede ser las emisiones de nuestras plantas de producción, donde nos decidimos, por ejemplo, utilizar energías renovables en todas ellas. Ya no utilizan... otra cosa que no fósiles sean... en nuestras plantas industriales, no. Después tenemos muchas sucursales. Aquí en Argentina tenemos 28 sucursales. La gran mayoría de ellas usa también energía renovable. Algunas no lo usan porque, bueno, hay un tema de legislación que no lo permite. Pero, en fin, si hablamos de materia de consumo de energía, por ejemplo, tenemos esta agenda muy específica de reducir nuestras propias emisiones en más de 50%, tomando como base 2015, ¿sí? Las queremos reducir en más de 50% hasta el año que viene, 2025. Ya. Por ejemplo. Y por ejemplo, ¿cuántas plantas me dijiste que tienen en Argentina? No, 28 sucursales 28. Y una planta industrial en 28, Tucumán. En estas 28 sucursales que hay, todas las que tienen energías limpias, energía solar, contanos un poco cómo... nosotros utilizamos energía renovable de un parque eólico que está en San Luis. Sí. Y es este parque eólico que abastece energía principalmente para nuestra planta en Tucumán, que es la que más energía consume, y para todas las grandes sucursales que tenemos. Para las más chicas, lamentablemente por un tema de legislación, no podemos directamente comprar energía para estas instalaciones. Ahí estamos viendo proyectos, por ejemplo, con energía solar para ellas. Pero además de esto, lo que tiene más impacto ambiental por parte de Scania son nuestras emisiones indirectas en realidad, que es la utilización de la flota de vehículos que hacen nuestros clientes. Y es ahí donde podemos tener el mayor impacto, ayudando a nuestros clientes a emitir menos, básicamente. ¿Y cómo hacemos esto? Nosotros sabemos que el destino final, la meta, es la electrificación. Eso a nivel global y como meta final. Aquí en Argentina va a demorar un poco más que en otros países. Y esta transición la vamos a hacer con energías renovables. Y en Argentina específicamente con gas y biogás. Si me permitís un poco, puedo elaborar y explicar un poco sobre eso. Como dije, el destino final es la electrificación, pero eso va a demorar en Argentina. Y acá en Argentina tenemos una oportunidad gigantesca utilizando vehículos a gas. Ahora bien, si empezamos con el gas natural, los vehículos a gas emiten menos lo que se llama NOx, o óxidos de nitrógeno, menos partículas, pero el CO2, que es lo que causa el efecto invernadero, no emiten menos los vehículos que usan gas natural, porque estás quemando es menos fósiles, contaminante que otra cosa, pero emiten. Pero siguen emitiendo. Ahora bien, sin embargo, hay ventajas muy grandes utilizando vehículos movidos a gas natural, dentro de lo que es nuestra línea de Green Efficiency. Ya tenemos casi 500 camiones rodando con gas, y hay un parque en Argentina de más o menos 1000 camiones utilizando gas natural. Ya con eso ganamos un montón aquí y ahora. Si pudiésemos convertir todo el parque automotor, que es bastante antiguo en Argentina, a estos vehículos modernos con gas natural, ya ganaríamos como que el cuarto mundial, básicamente. Pero hay una oportunidad mucho mayor, inclusive, con tecnología que también existe aquí y ahora en Argentina. ¿Cuál? Que es la utilización de biometano. Biometano es la molécula elaborada del biogás. ¿Okay? El biogás es criado o surge por lo que emite materia orgánica. Puede ser desechos, residuos cloacales, la basura, por ejemplo, es un gran contribuidor de esto, y los desechos agropecuarios. La biomasa. Emite metano, lo que comúnmente se conoce como metano. Esto se puede usar en su forma, vamos a decir, cruda, para generación eléctrica,
que ya aquí en Argentina hay 30 plantas de generación de electricidad, inclusive en el SEAMSE, por ejemplo. Lo que podemos hacer es pasar hay mucho gas, mucho biogás. Entonces, el resto del biogás lo podemos utilizar para nuestros vehículos. Tiene que pasar por un proceso de depuración. Y pasando ese proceso de depuración, lo podemos usar dentro de los vehículos. Los mismos vehículos que usan gas natural, porque en esencia es la misma molécula. En Estocolmo, de la ciudad de donde vengo, hace muchísimos años, toda la flota de vehículos urbanos, de buses urbanos, colectivos urbanos, es movida a biometano. ¿Hace muchos años que utilizan biomasa el transporte público en Suecia? Hace más de 15 años. Claro. O sea, se usa la basura del ciudadano para mover los buses, inclusive los vehículos de basura. Claro, o sea, ahí es una buena idea. ¿Y por qué no lo estamos haciendo en Argentina? Y bueno, falta tomar estos pasos. ¿Por qué no somos Suecia? Bueno, faltan algunos pasos. Sí. Como te dije, necesitamos tener estas plantas de depuración para que se pueda hacer este paso. ¿Eso requiere mucha inversión? ¿Cómo es que...? Mira, requiere una inversión sustancial, pero comparado con todo el sistema, o por ejemplo, comparado con electrificar toda la flota de vehículos pesados en Argentina, es muy, muy, muy poco. Y además, lo lindo de esto es que no se necesita ir de 0 a 100 en un día. Podemos tener un impacto gigantesco con pequeñas proporciones. Te lo voy a contextualizar con un ejemplo súper interesante que a mí me gusta mucho. Imagínate que solamente 20% de la flota de colectivos de Buenos Aires utilizara biometano, que es nada, es muy poco, ¿sí? En el Gran Buenos Aires hay 18.000 colectivos, ¿sí? 20% de esos son 3.600. Cada bus emite 90 toneladas de CO2 al año. Eso que estoy agarrando los ejemplos que tenemos en Escaña, que son las toneladas de CO2 emitidos por vehículos más modernos. Verdad sea dicha, hay vehículos más antiguos en esta flota de 18.000. ¿sí? Entonces, si ellos utilizaran biometano, reducimos las emisiones en 90%. Estamos hablando de casi 300.000 toneladas menos de CO2 emitidas en un año. Ahora con solamente 20% de utilización de biogás. ¿Eso es caro para una empresa ahora que está en discusión, que digamos, si van a pérdida o no las empresas de transporte y todo? ¿Están en condiciones, con todos los problemas que tiene la Argentina, digamos, de actores, de veto y todo? ¿Es igual algo estratégico económicamente como el negocio de las empresas de transporte que hagan este cambio? No me vas a creer, pero sería más barato que usen biometano de que usar combustible a diésel que están utilizando hoy. ¿Sería más barato? Sería más barato. ¿Y entonces por qué no estamos avanzando en ese sentido? Porque necesitamos tener legislación, claridad, estructura a largo plazo para permitir inversiones en el transporte público. O sea, necesitamos que nos gobierne Suecia. No, para nada. Creo que tenemos gente muy competente gobernando, pero tenemos que efectivamente ir cambiando estructuralmente, simplificar el sistema y crear claridad en la remuneración, básicamente, que tienen los operadores de vehículos públicos por parte del gobierno. Y todo eso está en discusión claro. en este momento. Claro, además entiendo por lo que vos decís, digamos, ya fuera de broma, que son procesos que llevan su tiempo, no es que vos el cambio que hizo Escaña, vos lo pensaste hace 10 años con un equipo y siguen yendo para ese lugar, pero lo pensaron a largo plazo, como decía antes Mariana Contegrán. Totalmente, los estaba escuchando. No sé si se piensa gubernamentalmente en la Argentina de esa manera a la hora de pensar, bueno, vamos a hacer la transición. Estaba justamente pensando en eso cuando lo decían, esa visión, ni siquiera me diría a largo plazo, a medio plazo, para que haya claridad y constancia en las reglas. Eso es lo que va a permitir que el empresario invierta en el futuro, ya sea en una planta de biometano o en una nueva fábrica de producción para crear trabajo o en paneles solares en una de nuestras sucursales para bajar nuestras emisiones. Y si vos tenés que mirar un poco para adelante, hablamos de los desafíos con Mariana y con Micaela que tienen las empresas. ¿Cuáles dirías que son para Escaña los desafíos? Pensando, bueno, en unos meses, por ejemplo, es la Cumbre Climática Mundial, ahí también se trazan algunos objetivos, por lo general cada año se dice, uy, no cumplimos los objetivos, y cada uno se va para atrás y hace lo que puede.
¿Cuáles son los objetivos de Scania en todo este contexto? Si hablamos de objetivos de sustentabilidad, sí, exactamente, nosotros tenemos los objetivos muy bien definidos. Justamente es la de reducción de nuestras emisiones en 50% hasta el año que viene, sí, y estamos en ese camino, y la reducción de 20% de las emisiones de toda nuestra flota en uso. Y de este 20% de CO2 a menos que queremos que nuestros vehículos emitan, estamos en el camino de lograr bajarlo. Por ejemplo, con el lanzamiento que hicimos la semana pasada de un nuevo motor, una nueva línea motriz se llama, que es el conjunto del motor, caja de cambio y eje, y esta nueva línea nos permite bajar el consumo en 8% y las emisiones, que es casi equivalente a la baja de consumo, va a variar un poco, pero en esa línea ¿Cómo también. se llama esa nueva línea? La línea se llama Scania Super. Scania Super, y va apuntado cada vez más a reducir las emisiones. Sí, a reducir las emisiones. Ahora, eso es un pequeño paso. Sí. Es lo que nosotros estamos queriendo contribuir ahora. Pero como te decía anteriormente, si pasamos a la utilización de un vehículo a gas, de Green Efficiency, vamos a una normativa de emisiones Euro 6. ¿Sí? Hoy en Argentina nosotros vendemos Euro 5. Para explicar esto un poco... Sí, por favor, porque está Euro 6, Euro 5... Sí. Son las normas de emisiones de los vehículos. Los autos también lo tienen. Pero ¿Todos los autos tienen eso? Cualquier vehículo automotor tiene legislación de emisiones. Esto varía país a país. Hay norma europea, hay norma americana, hay norma asiática, pero si hablamos, nosotros en Argentina usamos la norma europea, entonces es el Euro 5, el Euro 6, si hablamos de vehículos pesados, manteniéndonos todavía en los pesados. La norma Euro 6 te dicta que tenés que bajar las emisiones de NOx, los óxidos de nitrógeno, que es extremadamente nocivo para el campo, para las personas, inclusive es lo que hace que se deteriore edificios y estatuas en nuestras ciudades. Y el Euro 6 implica una reducción de casi el 60% en las emisiones de NOx y en 10% de las partículas que emiten los vehículos, lo cual ayuda mucho al medio ambiente. Vos sos el CEO de Scania. Sí. Vos sabés mucho, porque estás todo el tiempo estudiando. ¿Qué estudiaste? De Argentina. No, pues sabés de Argentina, digamos, obviamente, de lo que es la transición, básicamente. Un CEO en una empresa hoy, en cualquier parte del mundo, tiene que estar todo el tiempo actualizándose en cuanto, estoy hablando siempre de los objetivos de la Agenda 2030, de reducir las emisiones, de tratar de, cumplir con los acuerdos internacionales. ¿Podés ser un CEO de una empresa y no tener en cuenta todas estas cosas, no actualizarte? ¿O ya, Yo creería que no, la verdad que creo que hoy en día, por obligación, para atraer talentos, para que tu empresa sea relevante para tus clientes o para la sociedad, tenés que estar metido y hablar del tema de sustentabilidad. Pero yo me voy a atrever a decir que para mí es más importante, no lo hago por eso, no me intereso por el tema, básicamente por esos temas de la empresa. Yo me intereso por mis hijos y por las futuras generaciones. Tenemos un problema muy grave en el planeta. Y el sector de transportes contribuye con 20% de las emisiones de CO2 a nivel global. Yo soy parte del mundo de transportes y Scania es parte de este problema. Y justamente por eso yo quiero ser parte de la solución y Scania quiere ser parte de la solución. Por lo menos yo lo veo así y yo me tomo ese rol y por eso, con pequeños granitos de arena, como lo que puede ser la participación en un programa así, o con el lanzamiento de un camión nuevo, o tratando de sacar adelante proyectos de biometano, es la contribución que podemos hacer aquí y ahora, en cuanto también hablamos de la electrificación a 2030 y más todavía, ¿no? Tenemos que ir cerrando, pero me interesa, sin ser optimistas si no lo ves, pero ves que Argentina puede estar en el mediano plazo, corto obviamente no, cerca de electrificar el transporte, la red de transporte, por ejemplo, en el AMBA.
En el corto creo que no, porque, bueno, si bien podemos tener algunos vehículos movidos a electricidad, claramente se puede. No, porque pero ves un montón de colectivos en el AMBA circulando que tiran el humito, que están hechos perchas. Masivamente, la verdad que diría que es casi imposible. Además, si hablamos de electrificación, tenemos que estar conscientes de una cosa. La matriz energética de la Argentina, ahí se discute un poco los porcentajes, pero 3/4 de la matriz energética de la Argentina todavía es fósil. Claro. La energía es generada por gas natural y carbón, etc. Aunque eso se viene moviendo un poquito, pero eso es lo primero que tiene que cambiar y creo que es lo que debería estar en la agenda siendo discutido. Después tenemos un tema de infraestructura también, que todos sabemos lo que pasa en el verano, por lo menos acá en Buenos Aires, y si todos conectamos vehículos eléctricos, podemos imaginar lo que puede pasar. Claro. Tenemos que trabajar eso también. Pero poquito a poquito vamos viendo señales de que esto está también en cambio. Me gustaría que fuese más rápido, ¿no? Te contra agradezco, Oscar, que hayas venido acá. No puedo creer la cantidad de cosas que sabés. Me impacta que un CEO esté tan metido en este tema. Gracias por venir. Esperemos que vuelvas. En algún momento nos gustaría ver cómo son esos motores. ¿Cómo se llamaba el motor nuevo? Scania Super. Scania Super. En algún momento lo podemos, no sé, mostrar de alguna manera en el programa. Seguro, seguro. Lo podemos. Podés venir a manejar a uno de nuestros camiones. Ahí está. Vamos con nuestra productora María a manejar un camión. Eso sería fantástico. Bueno, muchas gracias, Oscar. Bueno, gracias a usted. Gracias. Seguimos escuchando la voz de las empresas y en este caso tenemos a una invitada mujer, que es la gerente de sustentabilidad de Accenture. Y está acá con nosotros Belén Arce. Belén, gracias por venir. Hola, Cata, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos por la invitación. Un placer. Bueno, venimos conversando mucho sobre el rol de las empresas en contexto de cambio climático, adaptándonos un poco a reducir las emisiones. Me gustaría preguntarte por todo esto y qué hace Accenture, pero me gustaría antes que le cuentes a la gente qué es Accenture. Bueno, Accenture es una de las firmas de consultoría más grandes del mundo. Somos más de 750.000 colaboradores en todo el mundo, de los cuales 14.000 son argentinos, lo cual es un orgullo para nosotros. Nosotros brindamos servicios de consultoría estratégica, operaciones y tecnología a clientes de más de 40 industrias en más de 200 ciudades alrededor del mundo y de alguna forma lo que buscamos es acompañar la tecnología con el ingenio humano, ¿no? Es decir, cómo agregamos un valor diferencial 360 grados en diferentes esferas de negocios, como decía antes, diferentes industrias para diferentes partes del mundo. ¿Y en Argentina tienes muchos empleados? Más de 14.000 colaboradores en Argentina, trabajando para diferentes partes del mundo. Sí. Bueno, entonces ahora te pregunto, ¿qué es la sustentabilidad para Accenture Argentina? Bien, bueno, nosotros desde Accenture concebimos a la sostenibilidad como New Digital, ¿no? De alguna forma, así como la revolución digital nos atravesó y nos sigue atravesando, ¿no? Nuestra forma de relacionarnos, de vivir, de cómo nos comunicamos, vemos que la sostenibilidad, de alguna forma, ¿no? Es decir, considerar los impactos sociales, ambientales en los negocios, ¿no? Para hacer buenos negocios, pero con estructuras de gobernanza sólidas, es decir, con liderazgos que se puedan sostener en el tiempo, es clave para poder, de alguna forma, sostener los mejores negocios en el tiempo, ¿no? Y acá es cuando la tecnología, y nosotros siendo una empresa de servicios basadas en tecnología, se transforma en el aliado fundamental para poder hacer escalar esos impactos positivos que las industrias tienen y aquellos no tan positivos, como un poco decían los invitados anteriormente, cómo hacemos para mitigarlos, ¿no? Y poder cambiar esas diferentes matrices. Y leí algunas cosas que vos has escrito sobre la inteligencia artificial aplicada a la sustentabilidad. ¿Cómo la utilizan en Accenture? Bien, a ver, la inteligencia... Hemos hablado acá de inteligencia artificial, por ejemplo, y energías renovables, pero es todo tan nuevo que no me imagino como bajándolo a la tierra de, bueno, ¿cómo usa Accenture eso con la sustentabilidad? Bien, si quieres te puedo hablar también un poco, digo, más allá de inteligencia artificial, digo, cuando uno habla de tecnología y de sostenibilidad, es como que también hablamos de las dos caras de la misma moneda, ¿no? Pensemos en la sostenibilidad de la tecnología, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos desde Accenture? Desde Accenture lo pensamos para nosotros, pero de cara a nuestros clientes también, ¿no? O sea, para puertas adentro y para puertas afuera, ¿no? El servicio que brindamos. Y es cuando uno dice, bueno, ¿cómo la sostenibilidad está presente en la tecnología, ¿no? En aquellos servicios y en nuestros clientes que hacen servicios o productos, ¿cómo hacemos para que la sostenibilidad esté inserta en el diseño, no en el desarrollo de los diferentes productos y servicios? Pero también pensar en cómo la tecnología ayuda a identificar los diferentes, de alguna forma, temáticas que atraviesan a la sostenibilidad. Justo vos nombraste una a nivel de eficiencia energética, ¿no? Hoy las innovaciones tecnológicas permiten identificar mucho más
rápido en ciertas industrias, por ejemplo, los gastos energéticos, ¿no? También pensemos en, por ejemplo, el monitoreo satelital para la trazabilidad de una cadena de valor. Uno de los invitados previos escuchaba que hablaba de la trazabilidad de la cadena de valor, ¿no? Esto de los scopes, ¿no? De las mediciones 1, 2 y 3. Hoy pensar no solamente en hacernos cargo de nuestra huella propia, en los impactos primeros y secundarios, sino en ver a nuestra cadena de valor, es ahí donde la tecnología realmente tiene un rol fundamental. Y yendo puntualmente en tu pregunta, en el caso de la inteligencia artificial, a ver, la inteligencia artificial generativa básicamente está basada en una inteligencia artificial que puede generar contenido original, videos, fotos, imágenes, textos, a partir de un prompt, ¿no? O sea, de un pedido que el usuario está haciendo. Claro. En el caso de la inteligencia artificial, vemos cómo es un verdadero aliado en la sostenibilidad y lo vemos en un montón de clientes aplicado en diferentes proyectos para hacer más eficientes sus procesos y sobre todo para ir más rápido, pero eso no quiere decir que el humano sea reemplazado, ¿no? Digo, en el caso, por ejemplo, cómo una inteligencia artificial, un acelerador, puede ayudar a armar reportes, ¿no? Hablando de legislaciones, una de las invitadas previas hablaba de las legislaciones, de cómo la Unión Europea pide. Un acelerador puede ayudar a ir más rápido en la redacción de esos informes, pero es clave el ingenio humano analizando el contenido, ¿no? Entiendo, o sea, básicamente es ayudar al proceso de trabajo que en este caso en las empresas tiene que ir a tratar de cumplir las regulaciones internacionales. Por ejemplo, en el caso de este ejemplo que decía de venderle un producto a la Unión Europea. Por ejemplo, ¿sí? La inteligencia artificial, o sea, por eso digo, también tiene que ser usada responsablemente, ¿no? Y acá es donde, cuando uno habla de Gen AI ético, hablamos de, tienen que estar claras las estructuras de gobernanza de esa inteligencia artificial. ¿Para qué se va a utilizar en la empresa esa inteligencia artificial? ¿Cuál es la función que le vas a dar? ¿Cómo va a ayudar a ese proceso para el diseño, para el desarrollo de ese producto o de ese servicio? A ver, vos, perdón por la pregunta en criollo, pero vos sabés que acá todos queremos aprender. Me encanta. Sos gerente de sostenibilidad. Correcto. ¿Cuáles son las funciones adentro de una empresa tan grande, multinacional? Sí. ¿Qué te toca hacer, tus tareas diarias? Bueno, porque entiendo que esto debe estar en la cabeza de todos los directores, CEOs de la compañía, no es que solamente desde un departamento. No, por supuesto. A ver, en mi caso, yo soy gerente senior de sostenibilidad de Accenture Argentina, es decir, lidero un equipo de excelentes profesionales que nosotros brindamos servicios de consultoría en sostenibilidad a clientes de diferentes industrias de diferentes partes del mundo. Puntualmente desde Argentina, trabajamos mucho en el corredor de Américas, como le llamamos nosotros, ¿no? Es decir, dando servicio sobre todo a clientes de Latinoamérica, Argentina incluida, y Norteamérica, es decir, Estados Unidos y Canadá. Nuestro día a día, primero que puedo decir que es muy divertido, es muy apasionante lo que hacemos, pero hoy cuando podemos decir qué tipo de servicios, ¿no? brindamos, o sea, nuestros clientes para qué nos llaman, para qué nos piden. Por un lado tenemos la mirada 100% estratégica, ¿no? Es decir, ayúdame a rediseñar estrategias, a pensar hacia dónde voy, entro a nuevos mercados, cómo lo hago. Y también tenemos diferentes offerings, como le decimos nosotros, que pueden ser desde trabajar en cuestiones de eficiencia energética, descarbonización, es decir, ayudar a compensar esa huella, a identificar esos procesos y, como buena empresa también basada en tecnología que somos, trabajar mucho la data, ¿no? Socioambiental, es decir, cómo ayudamos a las diferentes empresas a obtener esa data, registrar esos recursos que consumen, los diferentes indicadores que tienen que reportar. Por ejemplo, calcular cuánto es su huella de carbono y cómo la tienen que reducir o cómo pueden compensar. Exacto. Algo así hacen ustedes. Exacto. Por ejemplo, uno de nuestros servicios más comunes es diferentes estrategias de descarbonización, que pueden ser desde algo básico, con una medición de huella, con protocolos internacionales, con planes de descarbonización y, por supuesto, adaptando también a la industria, a cómo transformamos esa cadena de valor y a sí misma, ¿no? Para ser cada vez menos emisora de carbono. Y en tu trabajo, digamos, en eso que vos decís, bueno, es muy variado también. Por supuesto. Hace un rato hablamos con Mariana y con Micaela sobre los bonos de carbono, el mercado de carbono, los pros y los contras, lo incipiente que está. Los clientes argentinos que vienen con consultas o con trabajos para pedirte o pedirles a ustedes en Accenture, ¿vienen con esto de los bonos de carbono o vos no lo ves todavía muy como sistematizado? Mira, en el caso de bonos de carbono, nosotros obviamente tenemos una industria de clientes de servicios financieros, donde la banca es gran parte protagonista. Son temas que, como bien mencionaban las invitadas previamente, son temas que empiezan a preguntar, empiezan a consultar, sobre todo referido a, ellos trabajan, muchos de ellos trabajan en temas de finanzas verdes, en emisión de bonos verdes, en líneas de crédito sustentables y quieren saber cómo poder participar en mercados internacionales de carbono. Sobre todo aquellos bancos que tienen presencia internacional quieren ver cómo se articulan las diferentes sedes, ¿no? que tienen en diferentes partes del mundo
para hacerlo. En Argentina sí, obviamente se ve un camino incipiente, hay mucho interés, hay muchas ganas y creo como también decían, hay mucho talento, ¿no? Hay mucha voluntad de cambio, pero tienen que estar las reglas claras, ¿no? O sea, asumir compromisos está bien, pero bajo marcos regulatorios claros que permitan en este caso a la banca, por ejemplo, poder emitir o trabajar en el mercado de carbono y que eso le permita, ¿no? a otros clientes de otras industrias también participar en este tipo de mercados en torno a, como decían antes, eficiencia energética, diferentes tipos de temas. ¿Cuál dirías vos que es en general, no solo en Accenture, sino en cualquier empresa hoy en la Argentina o en el mundo, el rol del CEO en cuanto a ser sostenibles, sí, en cuanto a la sustentabilidad? Bien. Mira, nosotros recientemente desde Accenture a nivel internacional hicimos un estudio con Naciones Unidas, que es un gran aliado nuestro para un montón de investigaciones que hacemos, y fue una investigación basada en entrevistas a más de 3.000 CEOs de más de 30 industrias alrededor del mundo, y lo que detectamos es que más del 90% de estos CEOs ve a la sostenibilidad presente en la agenda, ¿no? Es decir, si está presente en la agenda es porque es un tema de conversación, hablamos de compromisos, empezamos a hablar de indicadores, empezamos a hablar de planes de gestión, pero a su vez, digo, la mitad de estos CEOs también decía de que falta para cumplir estos objetivos, digo, 2030, ¿no? Como dice el programa. Y eso tiene que ver también con que también faltan establecer planes más concretos, acciones más concretas, indicadores más concretos. Lo que no se puede medir no se puede mejorar, ¿no? Entonces, también desde Accenture acompañamos a los clientes en pensar no solamente un compromiso y una declaración, cómo pasamos de la idea a la acción, ¿no? Con estrategias realmente armadas que permitan sostenerse no solamente en el corto y mediano plazo, sino en el largo, ¿no? Esto de la transformación del negocio, hacia dónde vamos, hacer una inversión hoy, por ejemplo, en energías renovables, no es una decisión fácil para muchas industrias. Bueno, nuestro rol de consultor tiene que ver con hacerle ver los riesgos y las oportunidades que la sostenibilidad trae a cualquier tipo de negocio, ¿no? Y eso es un poco también lo que vemos. La sostenibilidad hoy es un abanico de oportunidades positivas. No tiene que ser visto como algo negativo, tiene que ser visto como una oportunidad para cambiar y transformar a la empresa en un actor social y ambiental relevante en la diferente industria en la que opera. ¿Hay resistencia según las generaciones o ya no? Mira, nosotros vemos que, digo, hablando, como decía, con clientes de diferentes industrias, de diferentes partes del mundo, de diferentes tamaños, vemos que la sostenibilidad ha venido para quedarse, ¿no? No es una moda pasajera como tal vez se pensaba hace muchos años, que era bueno, ahora se va a empezar a hablar del tema y después seguramente venga algo que lo reemplace. Está clara la evidencia científica de que el cambio climático existe, de que trae consecuencias a los negocios y está claro de que hay que tener acciones concretas para llevarlo adelante. Por ende, se ven diferentes compromisos que empiezan a asumir, no son muchas veces decisiones fáciles que tienen que hacer. También vemos ganas de capacitarse, ¿no? De entrenarse en estos temas, de saber más de energías renovables, de saber más de bonos de carbono. Bueno, en materia social, cuando se miran ahora, digo, cuestiones de derechos humanos, diversidad, temáticas que tal vez siempre estuvieron, pero no tan latentes como están ahora. Por ende, sí, se ve un avance. Nos falta mucho, por supuesto, pero creo que la sostenibilidad tiene esto de la mejora continua, ¿no? Creo que no hay una empresa 100% sostenible. Es una empresa que va mejorando y va subiéndose la vara, me parece, año a año, para dar lo mejor de sí, sin duda. Qué interesante, Belén. No. Nos quedamos sin tiempo porque me seguiría... Tengo muchas preguntas, así que vas a tener que volver. Bueno, me encantaría. Me abriste muchas pestañas, pero bueno, súper interesante escuchar que están haciendo empresas argentinas, multinacionales, de cara al cambio climático. Así que muchísimas gracias.